Mi nombre es Victoriano Martín, soy estudiante de la Universidad del Distrito de Columbia, UDC, de Community College. Soy miembro de la clase que se llama World Cultural Geography. Tenemos a la profesora Shanna Wilson. La clase se llama Geografía Humana. Tenemos que presentar un trabajo sobre un país de nuestra elección y me ha tocado uno muy peculiar del cual nos ha llamado la atención y la curiosidad. Voy a hablaros de la Ciudad del Vaticano. El Estado o Ciudad del Vaticano. Los mapas son una herramienta importante, por lo tanto, tenemos un mapa isométrico de lo que es de Italia, en donde podemos observar la situación de Italia en lo que es la zona del mar Mediterráneo. Podemos distinguir la ubicación de lo que es la capital de Italia, que es Roma, y en ella se encuentra la Ciudad del Vaticano. Tenemos una proyección del mapa de lo que es la Ciudad del Vaticano y podríamos decir que se delimita de una forma con un mapa de pequeña escala. Tenemos diferentes vistas geométricas del Vaticano. Este sería el mapa delimitado de lo que es la Ciudad del Vaticano, donde en el centro más importante sería la Basílica, con todo el patio de entrada al Vaticano. Como pueden ver, hay diferentes edificios, la superficie es pequeña en comparación al tamaño de los edificios. Bien. La ubicación absoluta, o coordenadas geográficas, son latitud 41 minutos 90 a 29 y la longitud, que es 12 minutos 45 38, viniendo a ser 41 minutos norte o grados norte con 54 minutos 10 segundos y pasaríamos a 12 grados al este con 27 minutos y 14 segundos. La ubicación relativa es la parte más complicada de explicar, ya que como es una ciudad y un país dentro de una ciudad, tenemos que está ubicada en la parte occidental de Roma, dentro del país de Italia, y es importante debido a su proximidad a otros hitos culturales que lo rodean. También son hitos culturales e históricos de la ciudad de Roma, encontrándose cerca de lo que es el Coliseo y muchos otros edificios como el Foro Romano y otros lugares que son históricamente reconocidos de la cultura romana. Digamos que la altitud de la Ciudad del Vaticano viene a ser una mínima de 19 metros sobre la superficie del mar, sobre el nivel del mar, y una máxima de 75 metros sobre la superficie del mar, sobre el nivel del mar. Por lo tanto, haciendo un promedio, tenemos unos 47 metros sobre el nivel del mar, más o menos en proporción de las zonas más bajas y más altas. Tenemos la capital de la Ciudad del Vaticano, es en sí la Ciudad del Vaticano. Fue fundada, como vimos indicado en la anotación anterior, el 11 de febrero de 1929, en ese tratado, y realmente tiene una superficie no muy extensa, pero cuenta con 0,44 kilómetros cuadrados. Digamos que viene a ser unas 44 hectáreas, 44 hectáreas. Se distribuye en un área pequeña y compacta. Por lo tanto, digamos que podemos decir que solamente la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro ya de por sí ocupan un 20% de la totalidad de la superficie de la Ciudad del Vaticano. Bien, tenemos que la moneda se usa el euro papal. El euro papal viene a ser una moneda de este tipo con la que el rostro del Papa, o viene a ser la Ciudad del Vaticano. En cierto modo, pues ya lo describiré un poquito más adelante, no tiene una moneda como tal, entonces acepta la moneda de euro, que es la que lleva el país de Italia, siendo parte y miembro de la Comunidad Económica Europea, pero sí cuñan su moneda del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano, que viene a ser también un elemento de souvenir para todos los visitantes.
Bien, tenemos una población estimada en 860 personas dentro de lo que es la Ciudad del Vaticano. Estadísticas, números más abajo del 2023. Los idiomas oficiales que se hablan en la Ciudad del Vaticano son el latín y el italiano. Y el gobierno, pues tiene un gobierno muy peculiar, ya que tiene una teocracia, una monarquía absoluta y una monarquía electiva, dependiendo de los cargos que se desarrollen dentro de la Ciudad del Vaticano. Como características geográficas, el Vaticano está situado en el corazón de la ciudad de Roma, en lo alto de una colina y con vistas a toda la ciudad. El Vaticano es el país más pequeño de toda Europa y es el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Por así decirlo, el Vaticano es un país dentro de otro país, es un país dentro de una ciudad, es una ciudad dentro de un país, digamos que es una ciudad dentro de una nacional que pertenece a otro país. Juego de palabras. No tiene ninguna relación con la capital italiana, para nada, y está completamente rodeado por la ciudad de Roma, capital de Italia. Su ubicación en Roma lo convierte en un importante lugar de peregrinación católica. El Estado de la Ciudad del Vaticano es universalmente reconocido como entidad soberana de derecho público internacional, distinto de la Santa Sede, que es el órgano soberano de la Iglesia Católica. En cuanto al tipo de religión, tiene límites bien definidos y una población y un gobierno distintos. La región está bien marcada dentro de los límites de la ciudad. Se puede considerar una región funcional y una región perceptual. Quiere decir que tiene una identidad cultural distintiva y existe una relación entre la cultura y el medio ambiente como patrimonio cultural y ambiental único. La distribución espacial de la Ciudad del Vaticano y su ubicación está realmente demarcada por lo que es la ciudad de Roma en sí. La Ciudad del Vaticano nació con el objeto de ser un instrumento de la independencia de la Santa Sede y de la Iglesia Católica y se considera parte de ninguna alianza formal de estados, ya que es en sí un estado soberano y la hace exenta. Aunque Ciudad del Vaticano y Santa Sede se utilizan a menudo como si fueran equivalente, el número se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia. La Santa Sede tiene soberanía sobre la Ciudad del Vaticano y es la que mantiene relaciones diplomáticas con todos los demás países del mundo. Y factores políticos, podríamos decir que el Vaticano es algo peculiar y una zona de características únicas dentro de la geografía geopolítica mundial. Es un lugar con asociaciones en el área especialmente de carácter religioso. Como condición social es una ciudad elevada al rango de Estado eclesiástico independiente y es el país más pequeño e influyente del mundo. Es el hogar del Papa y es la sede central de la Iglesia Católica Romana. El Papa, quien es la cabeza de la Iglesia Católica, es el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y la ciudad tiene su propio gobierno, que es responsable de administrar los asuntos de la ciudad en sí. El Vaticano siempre ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la civilización occidental. El Vaticano es un Estado. Con el Tratado de Letrán se restauró la autonomía política del Papa que había ejercido a través de los siglos como soberano de los estados pontífices, asegurando la soberanía sobre el Vaticano y algunas otras propiedades dentro y fuera de Roma. La Santa Sede es la máxima institución de la Iglesia Católica, digamos que es la cumbre, el lugar donde radica el centro y poder de todos los católicos del mundo, casi 1.350 millones de católicos, y es importante como una fuerza moral y espiritual para el mundo en sí, abogando por la justicia social y la paz mundial. La Ciudad del Vaticano es un Estado soberano único con poder e influencia limitados en el escenario global, debido a su pequeño tamaño y enfoque especializado en asuntos religiosos. Su poder y fuerza proviene de su posición
digamos, como sede de la religión católica, la Iglesia Católica Romana, y la autoridad moral del Papa. La Ciudad del Vaticano no tiene importancia militar, ya que no tiene un ejército propio o permanente y depende de una guardia suiza, que son mercenarios contratados y otras fuerzas de seguridad para su protección. En cuanto a lo referente a la migración y emigración de la Ciudad del Vaticano, esta tiene una política bastante estricta. Solo permite residentes que sean miembros de la Iglesia Católica o empleados de la Santa Sede. No tiene flujos migratorios regionales, ya que todos los ciudadanos que viven en la Ciudad del Vaticano son católicos romanos que vienen a trabajar de diferentes países y establecer relaciones diplomáticas, ¿no? Por lo tanto, no tiene una política de migración, ya que sus residentes son todos miembros del clero y han hecho todos voto de pobreza y no se les permite acumular riqueza. En su condición social, el Vaticano es un estado eclesiástico gobernado por el Papa como cabeza de la Iglesia Católica, que ostenta la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso se puede considerar como una teocracia. En forma, digamos que es la única teocracia que existe en el mundo, en forma de monarquía absoluta en Europa. El poder legislativo está compuesto por cardenales nombrados por el Papa y el poder ejecutivo de la Ciudad del Vaticano lo ejerce el presidente del gobernatorio, que sí es elegido por los que residen los residentes de lo que es la Ciudad del Vaticano. Hay varias instituciones dentro del Vaticano, como es la Iglesia Católica como institución principal, tiene el Palacio Tribunal, el Palacio de San Carlos, con supervisión financiera, edificio para el funcionamiento de los colegios etíopes, una estación ferroviaria, una estación de radio y un sinfín de instituciones más. En cuanto a la población y la salud, son factores muy importantes para la Ciudad del Vaticano, que tiene una población pequeña, 830 habitantes, y que envejece. Es el hogar de muchos funcionarios y trabajadores, obviamente religiosos, a quienes la Iglesia Católica les brinda atención médica y bastantes otros servicios de muy alta calidad. El poder militar de la Ciudad del Vaticano lo desempeña una guardia suiza pontífica como la fuerza policial del país, encargada de la defensa y seguridad de el área que tiene de 44 kilómetros cuadrados, 0,44 kilómetros cuadrados, siendo el ejército más pequeño y antiguo del mundo, que ahora dispone de 135 miembros, uno más, uno menos, y llevan dando su servicio al Vaticano desde el siglo XVI. La Ciudad del Vaticano depende en gran medida de sus aliados y socios internacionales para la defensa y la seguridad. Esta peculiar ciudad tiene unos atributos y factores ambientales muy interesantes también que la hacen única. Está en el centro de Italia, por tanto tiene unos veranos calurosos y secos de mayo a agosto, inviernos moderados y lluviosos de septiembre a mayo. Su pequeño tamaño significa que el impacto ambiental de las actividades humanas es realmente limitado, pero sin embargo depende mucho de la actividad que se llega a hacer en Roma, ya que es vulnerable a la contaminación acústica y a la contaminación del aire que la ciudad de Roma produce en sí misma. También es vulnerable a las inundaciones del río que le rodea, que es el río Tíber, que cuando llueve mucho pues hay inundaciones y es susceptible el Vaticano a padecer de esa situación. En julio del 2007, el Vaticano aceptó una propuesta por la que se convertiría en el primer estado neutral en cuanto a emisiones de carbono. Compensó sus emisiones de carbono creando un bosque de emisiones de carbono en Hungría. Se llama el Bosque Climático del Vaticano en Hungría, como un gesto simbólico animando a los católicos a hacer más para salvaguardar el planeta y el medio ambiente. Ha tomado el Vaticano varias medidas relacionadas con el desarrollo sostenible, como el uso de energías renovables, paneles solares,
implementar programas de reciclaje, alentó el uso del transporte público dentro de lo que es el recinto del Vaticano y promueve el uso de vehículos eléctricos dentro de lo que es la ciudad del Vaticano. Y ha instalado, de hecho, 20 torres de carga para los carros eléctricos dentro de la ciudad. Dado que la ciudad del Vaticano no es un país, no tiene un PNB o Producto Nacional Bruto. La ciudad del Vaticano tiene una economía muy pequeña, con la mayor parte de sus ingresos provenientes del turismo, los que vienen a visitar la ciudad del Vaticano, la basílica, etc. Como resultado, no tiene un PIB, no tiene un Producto Interno Bruto tampoco, o muy significativo. Dado que la ciudad del Vaticano no es un país, pues no tiene tampoco UNB, no tiene un ingreso nacional bruto, ni cuenta con él. En cuanto a los factores sociales de la ciudad del Vaticano, tenemos 860 residentes, la verdad que todos son personal de lo que es el clero del Vaticano, por lo tanto son todos religiosos. La mayoría de la población vive dentro de la propia ciudad-estado y hay pocos centros de población significativos. Hay unas 4.000 personas que van y vienen todos los días, pero residen normalmente en la ciudad de Roma, por lo tanto no son residentes como tal. Tiene la Guardia Suiza, que está compuesta de unos 135 miembros, y más o menos ya está. Digo, la ciudad del Vaticano no tiene una tasa de natalidad, ya que no tiene matrimonios per se viviendo en ella, y no tiene una tasa de crecimiento tampoco. Por lo tanto, el Vaticano experimenta un crecimiento demográfico cero, debido al pequeño tamaño de su población y al hecho de que en la mayoría de sus residentes ya están en una edad avanzada, cardenales, monjas, etcétera, que no están por la creación de una familia. Es poco probable que la ciudad del Vaticano tenga o se le pueda crear una pirámide de población o una transición demográfica típica que se pudiera hacer con otro país, pues carece de datos o información y saldría realmente cero o negativo por sí mismo, ¿no? La ciudadanía no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. Nadie puede nacer en el Vaticano. Son ciudadanos de nacionalidad vaticana todos los diplomados o empleados que vienen de las nunciaturas o representaciones diplomáticas que existen alrededor del mundo. Es un país que no tiene ni cuenta con una entidad étnica o racial específica, ya que el único factor común es ser católico, ser eclesiástico, independientemente del factor raza, etnia o cultura. La globalización ha tenido un impacto significativo en la ciudad del Vaticano. Uno de los principales problemas es el potencial para la homogeneización cultural, que erosiona la identidad cultural única y desafía los valores tradicionales y las normas culturales dentro de la ciudad-estado del Vaticano. Hay beneficios para la globalización cultural que ayuda a difundir, en cierto modo, la fe católica y sus prácticas culturales asociadas a otras partes del mundo, como una mayor exposición a diferentes perspectivas y, sobre todo, las prácticas culturales de todo el mundo, ¿no? La migración de personas de la ciudad del Vaticano es un aspecto importante de la aculturación, con muchos visitantes e inmigrantes que pasan a través de la ciudad para experimentar una identidad cultural única del Estado del Vaticano. La fe católica y sus costumbres rituales, asociadas con la base del sistema cultural, donde el arte, la música y la arquitectura juegan un papel importante en la expresión de las creencias religiosas. La ciudad del Vaticano se considera una cultura monocrónica, una ciudad en la que el tiempo se considera valioso y se valora mucho la puntualidad. Las normas e instituciones están influenciadas y ligadas a las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica, con instituciones y prácticas religiosas que definen el uso y el significado de los espacios públicos. Tiene códigos de vestimenta y de comportamiento en los espacios religiosos que tienen a su alrededor. Por consiguiente, se puede declarar
o identificar como fuerzas en contra de la cultura de la Ciudad del Vaticano el secularismo, la globalización y los factores sociales y económicos que desafían en cierto modo los valores y prácticas tradicionales de la Iglesia Católica. La Ciudad del Vaticano ha comenzado a utilizar nuevas tecnologías para estar más cerca de los fieles y llegar a más personas en todo el mundo, estableciendo nuevos vínculos con otras religiones y comunidades para fomentar el diálogo y la colaboración en áreas como la justicia social y la protección del medio ambiente. En cuanto a la gastronomía, el país del Vaticano, la Ciudad del Vaticano, parece ser que no tiene una gastronomía como tal, una influencia comida y cultura romana, pero en sí tiene una gran riqueza gastronómica que puede ser la envidia de cualquier casa real europea, ya que han pasado miles de recetas de todos los papas y cardenales que han habitado la Ciudad del Vaticano. Por lo tanto, hay recetas que son centenarias, milenarias, que son auténticos manjares y auténticos proyectos culinarios y gastronómicos, que son constantemente estudiados, comparados y usados como recetas históricas y a nivel cultural. La Iglesia Católica no tiene tabúes alimenticios específicos, pero sí ciertas prácticas relacionadas con el ayuno y la abstinencia. En cuanto a los medios de comunicación, la ciudad-estado consta de una completa autonomía, mantiene sus propias estaciones de radio, de televisión y de internet. También tiene una televisión propia y tiene su propio periódico, tiene varias revistas y magazines, así como varias publicaciones en varias páginas web. Y bueno, también tiene sus propios sellos postales para difundir información sobre la Iglesia Católica y sus enseñanzas. El espacio urbano, pues la Ciudad del Vaticano es un espacio urbano único, caracterizado por su densa concentración de instituciones culturales y religiosas, como la Basílica de San Pedro, el Museo del Vaticano y la Capilla Sixtina. La geografía urbana de la Ciudad Vaticana está formada por su historia como centro religioso y su función como sede de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, es algo, la gente de migración e inmigración, los que trabajan dentro son miembros del clero y todo lo que tiene dentro de la ciudad es único y característico, que atrae todos los días, cada mes, cada año, millones de visitantes de todos los países. La Ciudad del Vaticano. Victoriano Martín. Muchas gracias.